Si hay algo que es verdaderamente importante dentro del mundo del arte en general y por lo tanto también dentro del mundo de la fotografía, es la composición, el cómo los elementos están colocados dentro de la obra para darle belleza y sentido. Hay muchos elementos que nos ayudan a colocar aquello que aparece en nuestras imágenes, por ejemplo, las líneas. En este vídeo vamos a ver otro de estos elementos, el peso visual. El peso visual es la capacidad que tiene un elemento dentro de una composición de atraer la mirada de todo aquel que vea la obra. Cuanto más peso visual tenga un elemento, más atraerá el ojo del espectador. Hay muchas razones por las que un elemento puede tener más peso visual que otro. El tamaño. Un elemento grande tiene más peso visual que otro más pequeño. La posición. Un elemento situado en una parte baja tiene más peso visual que uno situado en la parte alta de la imagen. Y además, uno situado a la derecha pesará más que uno situado a la izquierda. La distribución. Un elemento aislado tendrá más peso visual que uno situado dentro de un grupo. La textura. Un elemento con textura pesará visualmente más que uno sin textura, o sea, de textura lisa. La forma. Las formas cerradas, geométricas y reconocibles tienen más peso visual que el resto. El color. Los colores que más peso visual tienen son los cálidos, los saturados y los oscuros, frente a los fríos, los desaturados y los claros. El contraste. Un elemento que genere contraste respecto al resto de elementos tendrá un gran peso visual. Una imagen atractiva visualmente suele ser aquella que está equilibrada, es decir, aquella que tiene los pesos visuales bien repartidos. Saber si una imagen está bien equilibrada no es complicado. De hecho, es tan sencillo como transformar los elementos de la composición de esa imagen a simples figuras geométricas. Tomaremos esta imagen como ejemplo. Convertimos la lámpara en un rectángulo y en un trapecio. Si colocáramos esta imagen en una balanza, veríamos que el peso se encuentra únicamente en la derecha y por lo tanto caería hacia este lado. Sin embargo, hay otro elemento que termina de equilibrar la fotografía, la sombra. Pese a ser de un color más claro que la lámpara, y por lo tanto debería tener menos peso visual, ocupa mucho más espacio, y además el gran peso de la figura se encuentra en el lado opuesto al de la lámpara. Así pues, la imagen finalmente queda equilibrada. Tomando como referencia la imagen anterior, vamos a crear ahora una imagen distinta que también esté equilibrada. La imagen original es más atractiva visualmente. ¿Por qué? Son dos las razones principales. La primera de ellas es que en la imagen original el sujeto principal de la fotografía está situado en uno de los puntos fuertes de la regla de los tercios, y eso hace que la imagen sea más atractiva para el ojo humano. Pero la razón quizás más importante es que la imagen modificada, pese a estar tan bien equilibrada, es demasiado estática. Con un solo golpe de vista en el centro, el espectador de la fotografía ya ha visto todos los elementos. Sin embargo, en nuestra imagen original, el ojo debe hacer un recorrido que, debido al sentido de lectura occidental, empieza por la esquina superior izquierda y termina en la inferior derecha, justo la zona en la que se encuentra el sujeto principal de nuestra imagen. Las imágenes estáticas, los elementos en el centro o en general todo aquello que no transmita o provoque cierto movimiento suele llevar a fotografías menos atractivas visualmente, aunque se trate de composiciones perfectamente equilibradas. En absoluto, una imagen con una composición completamente desequilibrada puede ser también una muy buena fotografía, pero para ello es imprescindible que el fotógrafo sepa qué está haciendo y por qué. Habrá situaciones en las que equilibrar la composición de tu fotografía te impida transmitir aquel concepto que buscas expresar. Por ejemplo, esta. Si colocamos esta imagen en una balanza imaginaria, claramente caería hacia la derecha, pues los elementos se encuentran todos en este lado. ¿Por qué lo hice así? Porque si la imagen cae hacia la derecha, la parte izquierda se levanta, y por lo tanto el recorrido que tiene que hacer el esquiador es mucho más complicado que si fuera un caminito recto y plano. Sí, es algo totalmente subjetivo, pero lo importante aquí es que la imagen está desequilibrada de manera consciente y por una razón muy clara. Una imagen equilibrada no transmitiría lo mismo. El peso visual es la capacidad que tiene un elemento de atraer la mirada de aquel que mira la imagen. Cuanto más peso visual tenga algo, más atraerá la atención del ojo. Para conseguir imágenes atractivas visualmente, debemos conseguir equilibrar su composición.
Pero equilibrar los pesos de una imagen no la convierten automáticamente en una buena fotografía. Una imagen puede no ser interesante aun estando equilibrada e incluso una imagen desequilibrada puede ser una buena fotografía.